Pasaremos primero hablando de un poquito de generalidades del máster, porque entendemos que muchos de vosotros sois futuros médicos estéticos o gente que está empezando o gente interesada en la medicina estética. Entonces, hablaremos una parte un poquito general de láser y luego hablaremos de las propiedades del láser CO2 y de sus características y también lo que podemos conseguir con él. Entonces, esperamos, nada, un par de minutitos más y comenzamos, ¿vale? Y hacemos las presentaciones y todo. Gracias. Muy bien, pues ya nos vamos conectando. Le acabo de llamar también a Sergio para decirle que los minutillos esos iniciales ya habían pasado y está entrando para conectarse. Mi nombre es Tamara Cueder, soy médico, dermatóloga y médico estético. Em, Empecé tras acabar la residencia y comenzar con mi actividad privada de dermatología. Comencé a usar láseres y me di cuenta de que los pacientes no solo me pedían tratamientos más médicos, sino también muchas veces deseaban tratamientos estéticos. Entonces, a raíz de ahí, eh, pues empecé a hacer algunos tratamientos que conocía y que fui aprendiendo, que había aprendido en la residencia y que fui aprendiendo, pero luego hice un máster de estética, en concreto hice el DAMIR, por cierto, lo hice en la primera edición para, para adquirir esa otra parte de formación que no llevaba a cabo en la consulta y que quería complementar. Y, y bueno, y desde entonces pues puedo ofrecer servicios más dermatológicos y más estéticos. Nuestro compañero que viene hoy, Sergio Ali, que ahora se va a conectar, espero, es dermatólogo también. Él es un pelín más joven que yo, pero bueno, ahí. Y
y se dedica a la dermatología privada y pública y hace muchos tratamientos, no rellena tanto, tal, pero orienta más su carrera al uso del láser y y a algunas técnicas más dermaestéticas. Él además está haciendo su tesis doctoral en fuentes de luz, así que tiene la capacidad de hacer cosas que son muy difíciles, como son explicar las fuentes de luz de forma súper sencilla, súper sencilla. Yo creo que estoy escribiendo a Sergio a ver si es que está teniendo algún problema para conectarse, porque la idea era que cuando le estuviese ya presentando que él se estuviese conectando, a ver si está aquí. Estas son las cosas del directo, que nunca pasa nada hasta que pasan. En la prueba estábamos los dos y no ha habido ningún problema. Vale. Nada, me dicen que ya está casi. Entonces, oye, pero yo os quiero conocer un poquito. Ay, se nos ha conectado alguien más, perfecto. Estoy viendo que tenemos asistencia. ¿Alguien se anima por aquí a escribir pues su especialidad o si acaba de acabar la carrera o si ya trata pacientes con láser o si tiene conocimientos de CO2? Porque si tenéis alguna duda, si os fijáis, hay un chat donde se pueden hacer algunas preguntitas y así podemos luego pues orientar un poquito la charla a las dudas que podáis tener. Bueno, mientras se conecta un poquito Sergio, vamos a ir hablando un poco, pues voy a hablar pues de cómo empezó mi experiencia con el láser, si os parece bien. Eh, pues fijaos, en la consulta donde yo hacía dermatología, ahí teníamos de forma terapéutica para tratar, ya sabéis que a nosotros en derma pues vemos multitud de lesiones pigmentadas. Y muchos de ellos, aparte de ver si son buenas o malas, pues luego nos preguntaban si había alguna forma de quitarlas. Entonces teníamos a nuestra disposición, desde el punto de vista así, un poco más médico, por decirlo así, teníamos un IPL, que teníamos además dos cabezales, uno que nos servía por un lado para depilación, pero eso es otro rollo, y otro con un cabezal mucho más pequeño y específico, con el que una vez diagnosticados los léntigos, que son lesiones pigmentadas que aparecen en las zonas fotoexpuestas, pues podíamos tratarlos. Lo usábamos sobre todo para léntigos,
para fotorrejuvenecimiento después de haber examinado la piel y ver que no había ninguna lesión así que nos llamara la atención ni rara. Y también lo usamos para pequeñas lesiones vasculares, porque ya sabéis que el IPL tiene esa doble función, ¿no? Y si no lo sabéis, pues ya os lo cuento yo. Nos permite, por un lado, tratar pigmento superficial y por otro nos permite tratar vasitos que no sean muy pequeños, pequeñas telangiectasias y la verdad con unos resultados muy agradecidos. Además que nos sirven también para hacer el fotorrejuvenecimiento. Después de varias sesiones, el paciente tiene la piel mejor. Entonces, ahí que también teníamos un, otro láser, que ahora os cuento el tipo de láser que era, que lo usábamos más con el objetivo de tratar cicatrices. Cicatrices que diesen problemas al paciente, que estuviesen deprimidas, que tuviésemos Ay, ahí está aquí Sergio. Sergio, ¿qué tal? Hola chicos, ¿qué tal? Perdonad el pequeño retraso. Espera, que le estoy terminando de contar cómo era mi experiencia con los láseres antes de entrar en el máster. Entonces, pero ya no me enrollo más. Entonces, la usaban fundamentalmente desde el punto de vista médico. Era un láser fraccionado, no ablativo, que ahora veremos la diferencia. Y era un 1540 y lo usábamos para cicatrices y también lo empezábamos a usar en rejuvenecimiento. Luego veremos la diferencia. No es tan fuerte como CO2 en absoluto, necesita varias sesiones, pero de una forma muy segura podíamos tratar el envejecimiento y la flacidez. Entonces, y luego ya hice el máster y conocí otros tipos de láser y al final con los que más trabajo o he trabajado son realmente como esa aparatología que es cara con los que dispone la clínica o los que nos ponemos un poco de acuerdo para que lo compre la clínica. Bueno, no me enrollo más. Empezamos a hablar con Sergio. Gracias por conectarte, Sergio. Gracias a vosotros por la invitación. Sí, ya te había presentado, Sergio Ali, que es médico dermatólogo, eh, y se dedica a la medicina a la dermatología pública y a la privada. Y aunque hace mucho tipo de tratamiento estético, estás muy enfocada a los láseres y fuentes de luz. Además que, lo comentaba antes, Sergio, hiciste tu tesis doctoral, la estás terminando sobre fuentes de luz. Entonces, son muy complejas, como te las sabes todas de pe a pa, puedes transmitir tu conocimiento de una forma súper sencilla y por eso me encanta escucharte cuando hablas de fuentes de luz. Yo me presento de nuevo, le voy a decir a Bea que estamos ya empezando. Y yo me presento, soy Tamara Cuede, soy dermatóloga y me dedico a la dermatología y a la medicina estética. Y, y bueno, pues Sergio, empezamos con nuestra presentación para no enrollarnos más. Claro, claro, si queréis, bueno, hemos organizado un poco la presentación, pues vamos a comentar al principio algunos pequeños aspectos teóricos, pero esto no pretende ser un rollo ni mucho menos porque al final lo que nos interesa es también pues, ver ejemplos y ver tratamientos con láseres de CO2 y bueno, pues la efectividad que al final tienen. Entonces, Eso bueno, mm, como os Eso decía, les decía que muchos de ellos será la primera vez que toman contacto con láser y otros no, ¿eh? A lo mejor ya trabajan con láser, por eso le he hecho escribir para saber un poco vuestro perfil. Entonces vamos a hablar un poquito de fuentes de luz y un poquito de láseres en general para poder luego situarnos en CO2, pero de una forma súper amena. Muy bien, sí. ya está, no me enrollo más. Bueno, nada, simplemente no vamos a comentar nada de historia, pero bueno, que verdaderamente los láseres empezaron con este señor que se llama Theodor Maiman, pues en 1964 desarrolló el primer láser de rubí, que es uno de los láseres que utilizamos hoy en día también. Y bueno, por contextualizar un poco, el láser al final es una energía que se mueve dentro del espectro electromagnético, que todos en algún momento de nuestra formación hemos estudiado y que pues clasifica las ondas en más energéticas o menos energéticas
Aquí tenemos el espectro de luz visible, que como veis es una parte muy pequeña de todo lo que es el espectro electromagnético. Pues bien, los láseres, que es a lo que vamos, se sitúan fundamentalmente en la radiación ultravioleta, en lo que son todos el espectro de luz visible, y un poquito más allá, hacia la radiación infrarroja. Y aquí, en esta radiación infrarroja, se sitúa el láser de CO2, que tiene una longitud de onda de 10.600 nanómetros y que es el del que vamos a hablar un poco más. A mí me gusta poner este esquema porque el láser de CO2 se sale de la luz visible y esto es importante porque aunque parezca una tontería, cuando nosotros disparamos con un dispositivo láser, si emite en una luz visible, se ve, da como un destello y entonces nos tenemos que proteger la visión, tanto nuestra como de los pacientes, de una forma pues vamos, que De forma tenemos que proteger. notable. Antes le estaba hablando yo de otra fuente de luz, le estaba hablando del IPL, que no es un láser, y ese da un fogonazo que sí o Total. sí que tienes que proteger con una gafa además oscura, muy Ujú. oscura, porque si no hace daño a la vista. Y con el CO2 no vais a ver, no vais a ver luz, lo único que vais a ver es que fulmina, fulmina la piel, o sea, como un humillo, según la caña que le metas, claro, como un humillo de que va, ahora veremos a la diana, que es el agua, y lo que va es como fulminando la piel, haciendo una quemadura y dando calor también, dando calor, porque fijaos, está en la longitud de onda de los infrarrojos. Eso es, eso es. No se ve, pero sí queda este pequeño fogonazo y esa sensación de calor. Bueno, no vamos a entrar en las bases físicas del láser, simplemente pues recordaros que láser es un acrónimo formado por estas palabras, ¿no? Pues al final es una luz amplificada que se emite. Este es el acrónimo. Los láseres son aparatos bastante complejos, tienen distintas partes, sobre todo tienen una zona que se llama medio activo. Entonces, en función de cómo sea este medio, los vamos a clasificar en unos u otros láseres. Y al final, pues la onda se produce por diferentes mecanismos físicos en los que los electrones de los átomos pues saltan de uno a otro interfase y es lo que genera la energía. Pero insisto que no es el objetivo ahora mismo Sí, además aburriros que es con muy esto de las denso, bases físicas. entonces vamos a cosas prácticas. Efectivamente. Bueno, ¿y qué Los láser. define a la luz del láser, Sergio? ¿Qué es lo que define a la luz de ese láser? Pues son luces muy puras. Hablamos que son monocromáticas, coherentes y colimadas. Monocromática, una luz muy pura, de una única longitud de onda. Y luego coherente y colimada, que todos los rayos se mueven en fase, que llamamos, que son paralelos. Es una luz absolutamente pura. Como decía Tamara, luego tenemos también la luz pulsada intensa. La luz pulsada intensa, pues es una luz semipura, donde ya no tenemos estas ondas que vibran de forma tan paralela y no emiten en una única longitud de onda. La luz pulsada intensa nos puede dar algo más de versatilidad, pero perdemos mucha especificidad en cuanto a los tratamientos por estas características. Mm. ¿Y qué más cosas podemos comentar? Brevemente, los parámetros que nos definen las luces láser. Son los que tenéis Dos aquí, cosillas de cada uno, pero es que es una cosa efectivamente. importante. Es que es importante para situarnos. Eso es, vamos a hablar de longitud de onda, del pulso, de cuánto dura el tiempo del disparo, de la superficie iluminada y de algunos parámetros energéticos. La longitud de onda nos va a servir, ya os digo que el CO2 es 10.600 nanómetros, para definirnos la diana de nuestro tratamiento. Cuando disparamos un láser de CO2, estamos más o menos por esta parte del espectro, aquí viene un poco más esquemático, vamos a actuar contra el agua, porque lo que queremos con los láseres de CO2 es rejuvenecer fundamentalmente, remodelar dermis. Entonces disparamos contra el agua para producir esta regeneración dérmica. Otros láseres pues se utilizan para tratar patología vascular, van contra la hemoglobina, o para tratar patología pigmentada o tatuajes, por ejemplo, que disparan contra la melanina o contra pigmentos específicos. Del pulso, muy brevemente, tenemos láseres que son de pulsos continuos, es decir, que el disparo desde que empieza hasta que acaba dura segundos, y después tenemos láseres que son de milio microsegundos y de nano o picosegundos. Quedaos con que los CO2 se mueven en los pulsos pulsados y los láseres de pigmento van un poco más a estos ultracortos. Eso, lo que pone Q-Switch son más los de pigmento normalmente, ¿vale? Efectivamente. El spot, poco que explicar. El spot, si manejáis algún láser o si al final en prácticas los manejáis, es simplemente la superficie a través de la cual sale nuestro disparo, como el diámetro
del El cabezal del diámetro láser. del disparo y cómo va a ser ese disparo, porque luego veremos que ese disparo puede ser fraccionado, que eso significa, ahora lo veremos, como si fuesen unas puitas dentro de un mismo disparo, o puede ser como si fuese un colador, por decirlo así, así como si dejásemos caer agua por un colador, o puede ser totalmente continuo, y es el tamaño como el tamaño del disparo del láser. Con un solo disparo, ¿cuánto llegamos? Ujú, de acuerdo. Y la fluencia, pues la energía que le ponemos al láser. Aquí siempre recomendamos que cuando no se tiene mucha experiencia, pues primero siempre energías bajas, fluencias bajas, para evitar efectos adversos, efectos secundarios. Bueno, la luz llega a la piel, existen distintos fenómenos por los que esta luz se transmite a la piel. La que nos interesa es la luz que se absorbe en las moléculas que tenemos, en este caso son fundamentalmente en la dermis, que son las que van a producir el efecto terapéutico o el efecto estético. Esto es lo que os comentaba de la absorción, no vamos a insistir, el láser CO2 va al agua. Y bueno, esto sí que es más relevante, sobre todo con el láser de CO2. De forma Sí. muy sencilla, tenemos los láseres que seguro que os suenan, los láseres ablativos y los láseres no ablativos. Ablativo quiere decir que realizamos una quemadura en la epidermis, es decir, que destruimos o vaporizamos la superficie epidérmica. Mientras que los no ablativos son aquellos en los que tiene cierto efecto de calentamiento, pero no se produce su destrucción. Después veremos un ejemplo entre uno y otro a nivel clínico, a nivel práctico. Y fraccionado o no fraccionado es lo que decía anteriormente Tamara. La mayoría de los láseres que se utilizan a día de hoy son fraccionados. Esto significa que a través del cabezal de ese spot se generan muchas columnas de energía, de tal forma que producimos efecto en las zonas donde se generan estas columnas, pero sobre todo que tenemos áreas de piel sana alrededor de estas columnas. Y eso hace que la recuperación de los pacientes, lo que llamamos en láser downtime, pues sea mucho más rápida que con los láseres no fraccionados. Y Y simplemente yendo a lo práctico, el CO2 estaríamos delante de un láser ablativo. Mira, vamos a poner la diapositiva de claro, antes para que lo vean bien claro. Estaríamos delante de un láser ablativo, es decir, que hace que realmente, veis que se daña la piel por completo, se la lleva, hace resurfacing, ¿no? Y luego podemos elegir entre ponerlo no fraccionado o fraccionado. En los últimos años se incorporó la tecnología fraccionada que nos permite tener resultados brutales, buenísimos, sin tener eso que decía Sergio, ese downtime tanto tiempo, tan exagerado en una ración pues horrible. El paciente puede más o menos hacer su vida, es cierto que se nos dan las costritas, pero la recuperación es no hay color, teniendo también unos resultados prácticamente similares. Bien, con mucha más seguridad además. eso. Fijaos, esto es justo No, lo que fíjate, comentábamos. sí, 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 que me he venido yo un poco, me he avanzado. Sí, sí, cuéntanos, Sergio. Nada, simplemente lo que decíamos, aquí tenemos un láser CO2, un láser CO2 ablativo clásico, es decir, no fraccionado. El daño se produce de forma uniforme a lo largo de toda la superficie cutánea. Fijaos, pues este eritema, este enrojecimiento, ese edema que se produce de forma inmediata después de los tratamientos. Esto, bueno, todavía se sigue haciendo, pero de forma bastante seleccionada y en pacientes muy concretos. Necesitamos fototipos bajos, pacientes con características seguras, por decirlo de algún modo, para ser sometidos a fuentes de iluminación. La tendencia a día de hoy es hacer esto, láser CO2 fraccionado, que es un ablativo, pero generando estas columnas de energía. Aquí tenemos la diferencia entre el no fraccionado y el fraccionado. Como podéis imaginar, la recuperación de esto, el downtime, es mucho menor que de un láser no fraccionado. Aquí estamos hablando de semanas, aquí en 2, 3 días, como mucho, el paciente se recupera prácticamente por completo. Eso es. Bueno, nos Oye, vamos. qué tabla más chula, Sergio. Me encanta esta tabla. Me encanta porque es que, pues espero que desde casa la podáis entender, porque es cierto que cuando todavía uno está empezando es complicado. ¿Os acordáis que cuando yo estaba hablando del láser que trabajé, que tenía la primera clínica, era un láser fraccionado no ablativo, ¿vale? Que es el segundo.
Y después os cuento, y el CO2 lo podemos englobar en fraccionado ablativo, o si no el ablativo, pero el que se usa por seguridad en generar rejuvenecimiento, es fraccionado ablativo. Eso para que os organicéis la mente. Y ahora Sergio explica por fin la tabla, que yo creo que así Sí, le... la verdad es que aquí incluimos pues diferentes láseres, no solo el CO2, sino los distintos láseres que podemos utilizar, como veis, para arrugas, es decir, para rejuvenecimiento en general. Y esta tabla la ponemos pues para intentar entender que en función de lo agresivos que seamos en cuanto a los tratamientos, o al contrario, de la seguridad que queramos tener en cuanto a los tratamientos, vamos a obtener unos resultados más rápidos o más lentos. Es decir, con un láser CO2 ablativo puro no fraccionado, como decíamos antes, podemos tratar arrugas graves, es decir, arrugas profundas, con buenos resultados, incluso con una única sesión, pero con largos tiempos de recuperación y con un riesgo aumentado de complicaciones. Por eso Tamara os orientaba un poco más hacia estos láseres fraccionados ablativos o los fraccionados no ablativos, que existen muchos, como tenéis por aquí. Son pues, los 1400, los 1500, que son láseres de rejuvenecimiento más débiles que el CO2. Podemos tratar también arrugas bastante profundas, lo que pasa es que en general necesitaremos un mayor número de Más tratamientos, sesiones. eso es, pues sesiones separadas cada 3, 4 semanas en función de nuestros protocolos, pero el tiempo de recuperación es mucho menor, lo que decíamos anteriormente, y sobre todo el riesgo de complicaciones. Cuando no se tiene experiencia en láser, hay que ir siempre a seguridad. Y si en vez de una sesión necesitamos 3, perfecto, pero lo importante es que no causemos un efecto secundario importante al paciente o al cliente que tenemos delante. Y poco más así teórico. Ahora lo que os habíamos puesto por aquí, pues son una serie de ejemplos clínicos que ya os digo que creo que es lo que más nos interesa cuando trabajamos en medicina estética. Eso es. Bueno, estos son resultados inmediatos. En este caso tenemos un CO2 fraccionado. Este es el efecto secundario inmediato, esas pequeñas costras, esa inflamación de la piel, que luego el resultado es muy bueno. Y en este caso no es un CO2, es un láser Erbio que también produce inflamación. Son láseres parecidos a los CO2 y que os podéis encontrar en algún momento con ellos, porque además son más económicos. Luego, si queréis, podemos comentar alguna cosa de precios, pero tienden a ser dispositivos bastante caros. Y aquí puramente ejemplos. Fijaos aquí en arrugas perioculares, zona de pata de gallo, arrugas de las mejillas, pues la verdad es que el resultado Sí, es el muy bueno, resultado es es muy bueno. espectacular. Aquí tenemos otro ejemplo, Muy el bueno. resultado es buenísimo. Y esto se consigue, ¿eh? Y esto lo conseguimos a día de hoy. Más Luego ejemplos. luego, a ver, para que luego a la paciente, evidentemente, ya por meter ahí la baza y hablar de otros tratamientos, para que la paciente no siga ahí moviendo el orbicular y mm, favoreciendo las arrugas, hay que complementar con una toxina botulínica en una zona periocular, ¿vale? De la pata de gallo. Pero Completamente de acuerdo. eso, pero para tratar esa arruga profunda nos puede ayudar muchísimo un láser CO2 y luego para que no siga haciendo el gesto con el orbicular, para suavizar ese orbicular, pues se puede complementar con la toxina. Muy bien, Mm. seguimos, Sergio. ¿Alguna cosa más tenemos por aquí? Bueno, esto es simplemente la técnica de tratamiento. Generalmente hacemos varios pases, pero en función del equipo que tengáis y del paciente que tengáis también delante. Fijaos, pues a mí me llama mucho la atención la mejoría tan marcada que conseguimos de las arrugas y no solo de la arruga, sino también pues de la pigmentación. ¿Veis cómo por aquí tiene muchas manchitas, mucho lentigo solar y aquí pues Espectacular mejoran la mucho. calidad de piel. A nivel periocular, probablemente sea una de las indicaciones más habituales del láser CO2. No es un tratamiento para hacer el primer día que manejas estos láseres, pero con experiencia se consiguen resultados, la verdad es que absolutamente espectaculares, como estáis viendo en estos ejemplos. Un ejemplo más de periocular. Más cosas que podemos hacer. Pues este remodelamiento también dérmico que decíamos en cicatrices. Seguro que si tenéis interés en láser o habéis utilizado láseres, sabéis que estos láseres de CO2 se utilizan para cicatrices de acné. Estas típicas cicatrices, algo deprimidas, que bueno, no es que las mejores
del todo, es decir, al final, claro. Y mm, es que además esas cicatrices en picayelo ya sabéis que, bueno, son dificilísimas de mm, mejorar. O sea, los resultados que vemos entre la primera fotografía y la segunda realmente son muy, muy, mm, muy buenos. Lo que pasa que es que estas son las cicatrices más complicadas, eh, pero son muy buenos. totalmente. Aquí algún otro ejemplo, aunque aparentemente el resultado pueda parecer no muy espectacular, sí que lo es, ¿eh? Y los pacientes os estarán muy agradecidos si sois capaces de mejorarle estas cicatrices que son complejas de manejar. En este caso, cicatriz quirúrgica, pues lo mismo, una dehiscencia, una sutura que se abrió, es complicado revertirla, pero sí que podemos mejorar mucho la calidad de la piel. Más cicatrices de acné, insistimos mucho en esto porque son de los tratamientos más empleados. Y en este caso también os lo ponía porque podemos combinar técnicas. Como decía anteriormente Tamara, el láser es una de las técnicas con las que contamos en medicina estética. Otro podría ser el plasma rico en plaquetas. Si alguno lo conocéis, pues bueno, es una técnica de mesoterapia que consiste en, al final, sacar sangre a los pacientes, centrifugar y coger el plasma rico en plaquetas, que es la porción de sangre que nos interesa, para intentar estimular la piel. Pues aquí veis una combinación de un CO2 y un plasma rico en plaquetas. Sí, además fíjate. Mm. Para quemaduras, pues bueno, no vamos a insistir mucho más en cicatrices, pero también las mejora y os ponemos la imagen histológica, pues para que veáis cómo se produce este remodelamiento dérmico. Aquí tenemos una cicatriz muy homogénea, aquí pues digamos que la piel empieza de nuevo a generar nuevo colágeno y nueva elastina. Otra entidad que probablemente veáis desde el punto de vista estético, los antelasmas. Y que no hay que confundirlo porque hay veces que los antelasma y los carcinomas vasocelulares se pueden confundir. Importante, tener claro el diagnóstico. Y también tened claro que a veces los antelasmas pueden estar relacionados con exceso de lípidos en sangre. Entonces, primero diagnosticar y, bueno, descartar cualquier asociación y después ya tratar desde el punto de vista estético. Aquí os traemos pues algún ejemplo de ese antelasmas. Pues espectacular el resultado, ¿eh? Mm. Más cosas, queratosis seborreicas, nebus. Bueno, aquí yo creo que Tamara está de acuerdo conmigo. Lo primero que hay que hacer es diagnosticar bien a los pacientes y saber qué estamos tratando, porque Sí. con los Porque láseres. realmente cuando hablamos de nebus epidérmico no estamos hablando de lunar ni de un nebus propiamente dicho. ¿Verdad, Sergio? Que a lo mejor tendríamos que haberlo puesto Sí, sí, sí. adenoma. Bueno, aquí por ejemplo tenemos algún otro lunar un poco más característico, que son los nebus intradérmicos. Al final, los nebus epidérmicos bueno, son lesiones de un diagnóstico bastante dermatológico, o sea, no son los típicos lunares, ni mucho menos como decía Tamara, son tumoraciones benignas, pero que no son lunares. Eh, pero bueno, a lo que vamos, pues los resultados son buenos. Pero insistimos mucho en esto, en el diagnóstico. Hay que diagnosticar y bueno, nosotros somos dermatólogos. Muchas veces a mí me preguntan compañeros de medicina estética por determinadas lesiones, pues bueno, nos consultan ante una duda diagnóstica y qué les parece si esto se puede tratar o no con algún láser o no. Pues bueno, Mira, te voy a contar cómo lo hacemos en las clínicas donde he trabajado, ujú, que había dermatólogos y médicos estéticos. El paciente pasaba por derma y evidentemente algo tiene que ganar el dermatólogo. O sea, estaba ahí hablando con el paciente y diagnosticándolo y nos llevábamos la consulta. Y luego si el paciente era del médico estético, evidentemente, pues si le, pues unos léntigos, pues le hacía el IPL porque los léntigos estaban bien diagnosticados y era bien, pues ya lo del IPL se lo llevaba pues el compañero. Yo en cuanto a Neus, además es que los analizo siempre, Sergio. A mí ujú. no me gusta tratar ningún Nebus con láser, los analizo siempre. Em, Porque es que siempre se queda ahí debajo de alguna célula y luego el paciente viene con un problema y ¿qué era eso? O sea, sí, pero no, Sí, no sí, quiero. estoy de acuerdo. Ujú.
Vale, pues alguna cosa más así también bastante llamativa. Rinocima, ¿no? Fíjate qué renofima más Mm, exagerada, sí. sí, Y fijaos. qué resultado más espectacular. Se va Mm, tratando por zonas, poco a poco se va tratando la nariz. No le vas a hacer la nariz toda de una, que si no el pobre se va a casa hecho un Cristo. Y fíjate qué resultado más bueno. Espectacular, la verdad. totalmente. Bueno, alguna cosa más, tumoraciones benignas también se pueden tratar en este caso también en la nariz. Y luego una cosa interesante es esto que se llama vehiculización de fármacos. Bueno, esto al final lo que hacemos son orificios, ¿no? Con estos láseres fraccionados ablativos, en este caso el CO2, pues es una forma de generar orificios y después vehiculizar el fármaco a través de estas zonas para intentar conseguir efectos terapéuticos más potentes. Por poner un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos en este caso una cicatriz atrófica, aunque parece lo contrario, es una cicatriz atrófica, pues se realizó un tratamiento con un láser de CO2 y se incluyó un ácido poliláctico, pues regeneramos mucho más la piel al incluir, por ejemplo, esta sustancia. O por ejemplo, aquí, Pero son cicatrices al contrario, son hipertróficas. hipertróficas. Ujú. Igual, no son atróficas, son hipertróficas. Pues eso, los láseres son una alternativa de tratamiento, pero seguro que también conocéis que los corticoides, en este caso los corticoides intralesionales, pues tienen cierto poder atrofiante y una forma de intentar vehiculizar o intentar que el fármaco llegue mejor a la cicatriz es hacer en la misma sesión un pase con un láser de CO2 y posteriormente introducir el producto dentro de la cicatriz. Espectacular. ¿Y ponía en el artículo cuántas sesiones dio? Pues esto creo que son 2 sesiones, ¿eh? Ujú. Lo tendría que Espectacular. comprobar, pero son 2 sesiones. Muy bien, muy bien, muy bien. Espectacular, la verdad. Y no mucho más. Bueno, algunas cosas más curiosas y no solo curiosas, sino también útiles desde el punto de vista médico, pues estas atrofias vulvovaginales en pacientes posmenopáusicas que tantas molestias producen, se pueden mejorar. Ya digo que esto es más desde un punto de vista médico, pero por ejemplo, bueno, en el máster también tenemos alguna práctica de láser ginecológico que vienen expertos en el tema a ilustrarnos o a enseñarnos sobre eso. Y es bastante interesante también en rejuvenecimiento genital. Ya digo que no tanto desde un punto de vista estético, pero sí para mejorar toda esta sintomatología, todos El estos... tropismo Eso vaginal, es. sí. Ujú, Sí, es que tiene muchas utilidades el láser CO2. ujú. Y bueno, la verdad es que de láser CO2 son estos eran los ejemplos que os queríamos mostrar. No sé si queréis plantear alguna duda, alguna pregunta, algo que os resulte curioso. ¿Alguna preguntilla de cualquier tipo, duda? No sé. Estamos a vuestra disposición, la verdad. Sergio, te quería, mira, te voy a hacer una pregunta. Hay veces, porque se tiende a pensar que como tenemos ahora mismo la posibilidad de fraccionarlo, ¿os acordáis de lo que sea en plan como si fuese un colador? O sea, que no sea Ujú. todo ablativo, sino que la ablación sea eh, como en forma de puntito, por decirlo así. Ahora cuando se usa el modelo continuo, el no fraccionado, se usa de forma más bien puntual, ¿verdad? Se usa pues más bien pues, un poco perioral y poquito, o más un poquito en la zona de pata de gallo, como para darle muchísima intensidad a esa zona y luego y que regenere súper bien. Corrígeme si me equivoco. No, yo estoy de acuerdo con lo que dices. O sea, esto ahora mismo se hace de forma muy excepcional. Lo que se Claro, tiende todo es, claro, pues a esas zonas perioculares o esa zona perioral o periocular, alguna arruga profunda en concreto, pero el riesgo de producir complicaciones después de esto es bastante elevado. Entonces, se tiende a hacer poco, sí. eso es que ya el riesgo-beneficio es mucho mejor hacer fraccionado. Total.
Sí, yo creo que en general en Antes te medicina tengo una estética, pregunta, espera. a ver, Me he perdido el artículo de queloides. Se ha usado láser CO2 y además IPL para vehiculizar ácido tricloroacético. No, de queloides no hemos visto ninguno. Hemos visto cicatrices hipertróficas, ¿no, Sergio? sí, O- aquí lo tenemos, creo que se refiere a este. Eso. Entonces, lo que hace, no usa IPL en este caso, bueno, Sergio, tú te lo has leído mejor que yo el artículo. Sí, Lo que hace es poner, pasar el CO2 y posteriormente el corticoide, ¿vale? eso es, el CO2 se utiliza para hacer esas columnas, esos agujeros, por decirlo así, de diámetro muy fino dentro de la cicatriz para luego poner de forma tópica el corticoide y que penetre un poco mejor y de esa forma Claro, pues porque si lo pones solo en superficie, ahí no, claro. hombre, claro que es un corticoide súper potente, pero que va a hacer mucho mejor su función después de hacerlo en microcanales con el láser CO2. Eso es Efectivamente. después de hacer las pasadas de láser y después me imagino que de forma domiciliaria también la habrán indicado. De forma muy localizada, porque el cuello ya sabéis que al ser una piel fina puede hacer más atrofia, ¿vale? Pues de forma localizada, justo solo encima de la cicatriz hipertrófica, pues se la habrán mandado. Pensé que era vehiculizar como se hace con la luz pulsada, que también se podría, ¿no? En general con la luz pulsada es complicado vehiculizar fármacos porque la luz pulsada no genera columnas de energía. Entonces digamos que no penetra tan en profundidad. La luz pulsada nos vendría bien en las cicatrices para tratar cuando hay más eritema. Las rojeces de las cicatrices, la luz pulsada sí que nos beneficia, pero no consigue hacer esas columnas. Se puede hacer después de la luz pulsada un poco pues se puede dar otro tratamiento adicional o combinarlo con otras cosas, pero vehiculizar no sería la palabra. Mm. ¿Hemos respondido bien? ¿Ha quedado? Sí, más vascular. Ok, dice, vale. Sí, Sí. sí. Oye, pues genial. Si alguien se anima a hacer más preguntilla, o Rocío, si tienes también alguna duda adicional. Y de momento no nos llegan más preguntas, ¿no? Bueno, no sé, la verdad es que así por cerrar un poco el asunto, la experiencia con los láseres de CO2 es buena, pero con cuidado y sobre todo pues sabiendo siempre que tratamos. A mí no me gusta hablar de las complicaciones de CO2, pero mira, voy a hablar nada, una cosa. Ujú. Hay un paciente, o sea, un paciente que no ves venir porque aparentemente siempre ha cicatrizado bien y yo antes de hacer cualquier láser ablativo hay que preguntarle al paciente cómo cicatriza. Eso es súper importante. Porque te puedes llevar una sorpresa y, bueno, es que no quiero ser muy exagerada y menos en un webinar, pero sí que puedes Mm. tener algún problemilla, ¿vale? Entonces, y preguntarle primero cómo cicatriza y hay un mínimo porcentaje de la población, es que siempre lo cuentan en los congresos, el paciente que súper bien, todo había ido perfecto, no sé qué, y luego hace una cicatrización aberrante, horrible, y tú te llevas un disgusto y el paciente más, porque luego eso para solucionarlo, fíjate, sí, 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 has Bueno, puesto, no, sí. has puesto Es, algún... es algún ejemplo de esto de lo que tú dices, ¿no? Pues fijaos, esto es de la literatura. Un láser CO2 que se utilizó para intentar rejuvenecer aquí en la región facial. Probablemente la energía fue excesiva. Pues fijaos, estos queloides o estas cicatrices hipertróficas que se le generaron. Entonces, sí, nos preguntas si siempre en fototipos claros. Bueno, Mejor, claro, depende. porque es que te vas a ahorrar las hiperpigmentaciones. Pero es que Claro. aquí encima estamos hablando de una cicatrización aberrante adicional, ya no solo de hiperpigmentaciones. Es un poco el problema y además no sabes a quién le va a tocar, porque tú lo trabajas más o menos como siempre y haciéndolo de siempre, y afortunadamente no hemos tenido nunca ningún caso.
y a algún médico que conozco que ha tenido algún caso, lo cuenta siempre en los congresos y va contando cómo va la evolución luego de los pacientes, porque claro, luego te quedas con esos pacientes de por vida, pues ayudándoles a intentar mejorar pues esa cicatrización anómala. Ujú. Muy bien, pues ha sido un placer estar con vosotros y con Sergio y haber hecho esta presentación charla, porque ha estado muy bien, ha sido como muy dinámico, Sergio, así como más como una charlita entre nosotros y entre amigos que una clase Ujú. aburrida. Total, Y total, es un poco lo que pretendíamos, sí. sí, me ha gustado mucho. Entonces, pues sin más, bueno, si surge alguna pregunta, pero voy a avisar ya que estamos acabando, por si tienen que, yo qué sé, hacer algo, alguna cosa. Ujú. Y nada, chicos, la verdad es que estamos a vuestra disposición. Cualquier cosa a través de, pues bueno, de los contactos que tenéis de la academia, ellos nos pueden plantear dudas si tenéis adicionales o cualquier aspecto que os preocupe. Y nada, poco más, Tamara. Yo estaba preguntando si tenemos que salir de alguna forma especial de eso. Pues que estamos a vuestra disposición, solo tenéis que, bueno, pues cualquier duda escribís a la academia y ya está. Os queríamos enviar pues, muchos saludos y besitos. Y nada, gracias por estar aquí en un día como hoy. ¿Vale? Eso es. Hasta luego, hasta luego. Gracias, gracias a vosotros. Gracias, Sergio, Adiós. gracias, chicos. Adiós.